y cinéticas, que justamente son el tipo de reacciones químicas que nos van a permitir medir la cantidad o la concentración de los diversos constituyentes químicos que podemos encontrar en una muestra biológica, ya sea tipo sérica o de repente algún líquido tipo ceroso o un líquido tipo cefalorraquídeo, etcétera, etcétera. Entonces el objetivo de esta sesión es básicamente aprender a reconocer los métodos analíticos basados en la espectrofotometría para, sobre todo, ¿no?, las reacciones de punto final y cinéticas para determinar la concentración de constituyentes bioquímicos. Básicamente ese es el objetivo. Bueno, les comentaba que básicamente la espectrofotometría se basa en la interacción de la materia, en este caso las soluciones que vamos a realizar en el laboratorio, con una radiación llamada electromagnética, que es la luz. Y la luz, que es un tipo de radiación electromagnética, viaja al vacío describiendo ondas. Existe una teoría acerca de la dualidad de la luz, que es a la vez onda y partícula, pero en este caso nos conviene hablar de la luz como si fuera una radiación electromagnética que viaja en el vacío a través de ondas. Muy bien, las ondas, como se observa en esta figura, lo podemos describir mediante las siguientes variables. Básicamente lo que vamos a utilizar para describir estas ondas es el llamado longitud de onda, que es la distancia entre las crestas de dos ondas sucesivas. Esta distancia que estoy marcando es el denominado longitud de onda. Ahora, hay ondas que tienen una mayor longitud de onda a comparación de otras ondas que tienen su longitud más pequeña. Más pequeña. Básicamente, nosotros en el laboratorio clínico utilizamos las longitudes de onda de la luz que van de 200 a 400, que aproximadamente equivale a la luz conocida como ultravioleta. Ultravioleta. Quizás nuestra vista no puede detectar los cambios que ocurren en este rango de radiación electromagnética, pero sí lo puede captar el espectrofotómetro. Entonces, los métodos que miden la absorción de luz a estas longitudes de onda también se le denominan métodos UV. Es por esto, sencillamente, por la longitud de onda que utiliza. Y también utilizamos las ondas de luz del espectro visible, que más o menos va entre 400 a 700 nanómetros. 400 a 700 nanómetros. En este caso, para que la solución absorba luz, es necesario que presente un color. Un color. Entonces, entre 400 a 700, la luz se le denomina rango visible. Rango visible. Ese es un valor aproximado. Rango visible. Básicamente, estas longitudes es lo que usamos en el laboratorio clínico. Existen otras longitudes, sí, más energéticas o menos energéticas, por ejemplo, las infrarrojas, pero no se utiliza en el laboratorio clínico, más para la parte de investigación. Ahora, jóvenes, cuando las radiaciones electromagnéticas tienen baja longitud de onda, son las que tienen mayor o portan mayor cantidad de energía. Mayor cantidad de energía. Mientras que las longitudes de mayor o las ondas de mayor longitud de onda tienen baja energía. Baja energía. Por ejemplo, las radiaciones ultravioletas, que son más o menos en este extremo, presentan o son altamente energéticas a comparación, por ejemplo, del rango de luz visible de color rojo, que está cercano al infrarrojo, que son radiación electromagnética que tienen mayor longitud de onda, por lo tanto, portan menos cantidad de energía. Y también con respecto a la frecuencia. ¿Qué cosa es la frecuencia? ¿Cómo medimos la frecuencia de una radiación electromagnética? Vayamos a ver esta diapositiva. Si yo trazo una línea imaginaria o una línea referencial, voy a trazar por aquí una línea imaginaria. Entonces, me pongo a contar las ondas que pasan esa línea imaginaria por unidad de tiempo.
Entonces, eso es la denominada frecuencia. Entonces, lógicamente, las ondas que tienen menos longitud de onda van a pasar más rápidas, o vamos a contar en mayor número, por lo tanto, tienen mayor frecuencia. Las ondas de longitud de onda tienen mayor, entonces van a pasar con menos frecuencia con respecto al tiempo, ¿no? Por eso dicen aquí, las ondas que tienen longitudes de ondas cortas tienen alta energía y también alta frecuencia. Las ondas que tienen longitud, o perdón, la luz que tiene longitud larga, tienen baja frecuencia y baja energía. O sea, quiere decir que hay una relación inversa entre la longitud de onda, la frecuencia y la energía de la radiación electromagnética. Bien, básicamente entonces son estos dos, de todo el espectro de la energía o de la luz, esto es lo que se utiliza más en el laboratorio clínico. De 200 a 400 la luz ultravisible, ultravioleta, perdón, y de 400 a 700 la luz visible. Aquí están los colores respectivos que vamos a ver a continuación. Y aquí nuevamente encontramos el rango ultravioleta por aquí y por acá el extremo rojo. Si seguimos, por aquí sería el infrarrojo. Muy bien. Entonces, le decía, ¿no?, que esta parte o este extremo de la radiación electromagnética es más energética y tiene una mayor frecuencia a comparación de este extremo de color rojo de la luz visible, que tiene una frecuencia menor comparada a la ultravioleta o violeta y también porta menor cantidad de energía, ¿no? Entonces, aquí podemos observar los colores. Si nosotros sometemos la luz blanca y lo hacemos una difracción, por ejemplo, con un prisma, hacemos el experimento clásico de Isaac Newton, vamos a saber que la luz se divide en sus respectivos colores, del violeta hacia el rojo, pasando por el azul, el verde, el amarillo, el naranja. Entonces podríamos decir que la luz violeta es más energética que la luz roja. Muy bien, por acá entonces estaría, ¿no?, la luz ultravioleta, que nuestra vista no lo puede captar, pero el espectrofotómetro sí. Bien, igual aquí, cuando la luz blanca se descompone en sus respectivos colores, ¿no? En sus respectivos colores. Muy bien, y aquí más o menos están las longitudes de onda de cada color que compone la luz blanca. El violeta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y llegando hasta el rojo. Olvidé algo que decirle: cuando nosotros empleamos el término nanómetros, nos estamos refiriendo a una subunidad del Sistema Internacional de 10 a la menos 9 metros. 10 a la menos 9 metros. ¿Ah? Muy bien. Entonces, son unidades de longitudes de onda muy pequeñitas. 10 a la menos 9 metros. Bien. Ahora vamos a conocer entonces el espectrofotómetro. ¿Cómo es que la luz interacciona con la materia? En este caso, la materia va a ser nuestra solución. Nuestra solución o la cubeta o el tubo de ensayo donde vamos a realizar, vamos a mezclar el reactivo más nuestra muestra. Producto de esta mezcla se va a producir ya sea una reacción de color o de repente variación en la absorbancia. Muy bien, entonces tenemos primero una fuente de luz. La fuente de luz, ustedes saben que la fuente de luz va a emitir luz en todas las direcciones. Entonces necesitamos que más o menos la luz se polarice o vaya en una sola dirección. Entonces para ello usamos un colimador. Es un lente colimador que va a concentrar la luz para que se dirija a un monocromador, que puede ser un prisma o una rejilla de difracción, como vamos a ver después. No, un prisma. Este prisma va a descomponer la luz en sus respectivos colores. Y dependiendo de la solución que vamos a tener o que vamos a determinar, vamos a seleccionar una longitud de onda específica, ¿no? Entonces, este selector de longitudes de onda. Por ejemplo, en el caso de la imagen, hemos seleccionado solamente la luz amarilla.
Entonces, a esta luz, al cual solamente estamos utilizando un color, se le denomina luz monocromática, la que está compuesto solamente de un color de la luz visible o luz blanca, luz monocromática. Entonces, gracias a este selector de longitud de onda, no, se selecciona una luz respectiva. Ahora ustedes se preguntarán, profesor, ¿y de qué depende o de cómo yo voy a saber qué color o qué longitud de onda voy a seleccionar? Ahorita vamos a ver de qué depende eso, ¿ya? Pero aquí la luz monocromática va a interactuar con nuestra solución problema que contiene el reactivo y la muestra, y aquí va a suceder dos eventos. La solución o la mezcla puede que absorba luz, o sea, absorbe luz y parte lo va a transmitir. Entonces, la luz que es absorbida lo podemos medir en términos de absorbancia. Absorbancia. Actualmente, las mayorías de equipos automatizados y también los espectrofotómetros de última generación ya solamente utilizan la absorbancia, ¿ah? La luz que absorbe la solución. Pero también podemos medir lo que se llama como tramitancia, lo que se transmite. Tramitancia, ¿ah? Tramitancia. Muy bien. Entonces, en términos de absorbancia, nosotros podemos saber cuánto de luz ha absorbido nuestra mezcla de reacción. Y en base a ese valor de absorbancia, podemos determinar la concentración de algún constituyente en nuestra mezcla o nuestra reacción química. Y aquí vamos a observar en el siguiente video rápidamente cómo funciona un espectrofotómetro. Es un video muy cortito, básicamente, a ver, vamos a ver. Y aquí nos explica los fundamentos de lo que es, a ver, vamos a checar, vamos a checar el poquito. Ya está. A ver, ahora sí es que. Uy, uy, uy. Y ahora sí. Así es como funciona un espectrofotómetro. Una lámpara proporciona la fuente de luz. El haz de luz incide en la rejilla de difracción, que funciona como un prisma, y se separa la luz en las longitudes de onda que la componen. La rejilla se hace girar de modo que solo una longitud de onda específica de luz llega a la rendija de salida. Entonces la luz interactúa con la muestra. Desde este punto, el detector mide la transmitancia y absorbancia de la muestra. La transmitancia se refiere a la cantidad de luz que pasa completamente a través de la muestra y golpea el detector. Absorbancia es una medición de la luz que es absorbida por la muestra. El detector de la luz se transmite a través de la muestra y convierte esta información en una pantalla digital. Muy bien. Como han visto en esta diapositiva, en este pequeño videíto, entonces las soluciones donde vamos a hacer la reacción química es sometido a una luz monocromática. Esa luz monocromática es seleccionada, en este caso, por una rejilla de difracción. Entonces se elige la luz monocromática, se hace incidir la luz con nuestra muestra y va a ocurrir dos fenómenos, la absorbancia y la transmitancia. Y en base a estos dos valores o a estas dos variables, podemos determinar la concentración de algún constituyente en una muestra problema. Básicamente es así como se fundamenta la espectrofotometría. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de algunos conceptos del desarrollo de color. En esta diapositiva se pregunta, ¿no? ¿Por qué una solución es de color roja? ¿Por qué una solución es de color roja? ¿No? Dice, una solución es de color roja porque presenta ese color, básicamente porque absorbe todos los demás colores, solamente transmite el color rojo. Por eso lo observamos de color rojo. Muy bien, entonces no hay que olvidar, una solución es roja porque va a absorber todos los colores diferentes al rojo, y el rojo sí los va a transmitir. Por eso lo vemos de color rojo.
Muy bien, entonces en espectrofotometría, cuando queremos medir alguna solución, por ejemplo, tenemos una solución de color azul, no lo sé, entonces debemos de utilizar para medir esa solución de color azul el color complementario, ¿no? Entonces debemos de utilizar el color complementario. Por ejemplo, voy a poner por aquí, plumita. A ver, vamos a ver, vamos a por aquí, uno que es bien conocido. Color más o menos púrpura o un rojo grosela, se puede decir, cuando se hace la reacción, por ejemplo, para medir glucosa oxidasa, por método de glucosa oxidasa, o de repente para medir ácido úrico en la última reacción utilizando una reacción de Trinder. Entonces, el tubito presenta una coloración más o menos rosadita entre rojo, dependiendo de la concentración del constituyente, ¿no? Entonces, nosotros lo usamos rojo, pero para hacer la lectura correspondiente debemos utilizar, ¿no? Lo que se va a absorber es el verde, lo que se va a absorber es la luz verde, básicamente es el complementario del color rojo, ¿no? Que más o menos equivale entre 500 a 520 nanómetros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar la luz verde, o sea, de toda la luz, escoger esta luz que abarca esta longitud de onda, entre 500 y 520 nanómetros. En otras palabras, debemos de utilizar el color complementario. Por ejemplo, si nuestra luz es azul o nuestra solución es azul, entonces utilizamos eh, longitudes de onda para leer esa solución entre 580 y 620, que corresponde al color naranja. Seguramente cuando han manejado alguna vez un espectrofotómetro y van a medir esta solución de color rojo, prenden el espectrofotómetro, seleccionan la onda, lo prende la lámpara y emite un color verde, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta que se está haciendo las lecturas a esta longitud de onda, en luz de color verde para una solución de color púrpura. En otras palabras, vuelvo a repetir, entonces lo que se utiliza es el color complementario para hacer la observación de una determinada solución. Otra forma de poder observarlo es a través de la curva de espectroabsorción. En un momento lo vamos a comentar. Por ejemplo, aquí, en el caso de proteínas totales, miren, proteínas totales, el reactivo que se utiliza es el reactivo de Biuret. Entonces se agarra cierta cantidad de reactivo de Biuret, se mezcla con una cantidad pequeña de muestra, ya sea suero, se deja incubar por un cierto tiempo y el color que se desarrolla es más o menos este colorcito, medio violeta, ¿no? Y acá nos dice, mira, debemos leer a 540 nanómetros. 540 nanómetros. Entonces buscamos más o menos 540. Esta es la longitud que más o menos está dentro del rango de 540, ¿no? 540 está dentro de este rango, 520 a 550. La solución es de color violeta, ahí está, lo que observamos, pero el color complementario de violeta es más o menos entre el amarillo y el verde, ¿no? Muy bien, ¿qué corresponde a la luz entonces, o a la longitud de onda que vamos a utilizar para medir la concentración de proteínas, en este caso, en esta solución? ¿Ah? Entonces, observamos un color, por ejemplo, naranjado, su color complementario es el azul. Entonces vamos a utilizar la longitud de onda que abarquen el color del azul, entre 440 a 470, que este corresponde al azul. Muy bien. Bien, otra forma de saber determinar, se puede decir más finamente, a qué longitud de onda vamos a leer cierta solución, es realizar la curva de espectro de absorción. Curva de espectro de absorción. ¿Qué cosa es la curva de espectro de absorción? Sencillamente enfrentamos lo que es el valor de absorbancia en la ordenada y en la abscisa enfrentamos el valor de las longitudes de onda. En este caso vamos a emplear el nanómetro como unidad para medir las longitudes de onda, mientras que la absorbancia es una magnitud adimensional, no tiene unidades, ¿ya? Muy bien, entonces agarramos el tubo y comenzamos a leer a diferentes longitudes de onda. Nos va a dar una respectivas absorbancias. Y también
¿no? A diferentes longitudes de onda. Longitud de onda 2, 3, de repente acá también medimos, nos va a dar una determinada absorbancia, pero va a llegar un momento en que a una determinada longitud de onda la absorbancia es máxima, como este punto de aquí, este punto de aquí. Y más o menos para esta solución roja, vamos a suponer que sea de 505 nanómetros. Vamos a suponer nada más. Entonces quiere decir que a esta solución yo debo hacer la lectura en el espectrofotómetro seleccionando esta longitud de onda. En otras palabras, jóvenes, la longitud de onda que yo selecciono va a corresponder a la longitud donde hay una mayor absorción de luz. Donde hay una mayor absorción de luz. ¿Cómo me doy cuenta entonces? Haciendo esta curva de espectro de absorción, enfrentando en las abscisas diferentes longitudes de onda versus sus valores de absorbancia respectiva. ¿Ya? Entonces más finamente, para calcular a qué longitud de onda debemos leer una solución. Pero ustedes ya, si yo les doy una solución de color azul, buscan el color complementario y más o menos ya van a saber a qué longitud de onda se debe de hacer las lecturas en el espectrofotómetro. Bien. Ahora, ¿qué otra aplicación tiene esta curva de espectro de absorción? Nosotros en el laboratorio vamos a utilizar algunos indicadores, por ejemplo, la conversión de esta coenzima, el NAT, en su forma oxidada, la conversión de su forma oxidada a la forma reducida. En muchos métodos bioquímicos utilizamos este indicador, sobre todo para hacer la lectura de algunas enzimas y también algunos compuestos que utilizan este indicador o esta conversión de esta coenzima, del NAT oxidado al NAT reducido. Mira, vamos a hacer la curva de espectroabsorción de estos dos compuestos. ¿Cuál es la diferencia? Mira, en la curva de color rojo me indica, ¿no?, la curva de espectroabsorción del NAT oxidado. Si nos damos cuenta, esta tiene una absorbancia máxima a 260. Fíjense en la curva de color rojo, que corresponde a la forma oxidada de esta coenzima. Si seguimos cambiando diferentes longitudes de ondas, las absorbancias son mínimas. Miren. Casi no absorbe luz si aumentamos la longitud de onda. Entonces solamente tiene un pico a 260 nanómetros. Ahora vamos a ver la forma reducida. La forma reducida, que es la curva de color azul, también absorbe a 260. Tiene un pico máximo a 260. Si seguimos aumentando el valor de las longitudes de onda, vamos a observar que el NAT reducido también tiene otro pico a 340. A 340. Entonces, si yo hago la lectura de este indicador o esta conversión a 340, a 340 nanómetros, que corresponde al rango ultravioleta, ¿no? De 200 a 400, este valor corresponde al rango ultravioleta. Entonces, si yo lo leo a 340, que es lo que se utiliza en bioquímica para medir este indicador de conversión del NAT oxidado reducido, entonces lo que estoy midiendo simplemente es solamente el NAT reducido y no el NAT oxidado. Si yo mido esta conversión con respecto al tiempo, sí, más o menos, o aquí absorbancia, y si en una reacción estoy utilizando este indicador con respecto al tiempo en esta dirección, entonces conforme pasa el tiempo se va a ir formando más NAT. Por lo tanto, a 340, si hago la lectura, la absorbancia va a comenzar a aumentar. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago la reacción inversa? O si en una reacción utiliza la conversión de NAT reducido a NAT oxidada. Entonces hacemos una curvita, también, absorbancia versus el tiempo. Entonces, si medimos esto, conforme pasa el tiempo, el NAT reducido se va a convertir a NAT oxidado. Si estamos haciendo la lectura sin 340, entonces la absorbancia, conforme pase el tiempo, va a comenzar a disminuir con respecto a ese tiempo.
Muy bien. Entonces, este indicador o esta conversión de este cofactor se utiliza mucho en algunas reacciones que vamos a ver posteriormente para determinar la actividad de ciertas enzimas o la concentración de algunos constituyentes. Bien, esta es una aplicación de la curva de espectroasociación. También me podría permitir diferenciar, ¿no?, dos compuestos, en este caso que están emparentados, pero que uno de ellos contiene un átomo de hidrógeno y el otro no, pero absorben luz a diferentes longitudes de onda o se comportan de diferente manera a diferentes longitudes de onda. A 340 solamente absorbe luz el NAD reducido. No, el NAD oxidado no absorbe luz. Profesor, ¿por qué no utilizo el de 260? Porque en el 260 no me va a permitir diferenciar ambas formas de coenzima, porque la forma oxidada y la forma reducida absorben luz. Entonces no voy a poder diferenciarlas, pero a 340 sí, solamente la forma reducida es la que absorbe luz. La que absorbe luz. Bien. Dicho esto, vamos a seguir hablando de otras variables de conceptos del color. Ahora, en muchas reacciones químicas se van a formar complejos coloreados. Ejemplo, si yo tengo aquí el reactivo, lo mezclo con una pequeña proporción de mi muestra problema, por ejemplo, 10 microlitros de suero puede ser. Producto de esta mezcla se va a producir un compuesto un compuesto coloreado. Este compuesto coloreado debe ser equimolar a la cantidad del constituyente que queremos determinar. Quiere decir directamente proporcional al constituyente que vamos a medir. O sea, más color, mayor presencia del constituyente. Menos color, menos presencia del constituyente. Entonces, este color o la intensidad del color va a ser proporcional a la concentración del constituyente que queremos medir. Entonces, vamos a hablar de esta solución coloreada que se forma. Ahora, cuando un complejo o un complejo químico pasa de tener un color o no tener color, de ser incoloro, a ser un complejo coloreado, de repente porque le quitamos algún átomo, o de repente le quitamos electrones o gana electrones, entonces se convierte en color. Entonces ese compuesto que tiene esa particularidad de pasar de su forma incolora a su forma coloreada, le vamos a llamar cromógeno. Acá está, el cromógeno. El cromógeno. Ciertas sustancias químicas tienen la particularidad de en solución presentar un determinado color. Esto debido a ciertos grupos químicos. Entonces, el cromógeno. Ahora, se habla de cromógeno, entonces a las soluciones coloreadas, ¿no? Cromógeno. Ahora, pero dentro del cromógeno, a su vez, está formado específicamente por grupos químicos que le van a dar esa característica de color a todo el compuesto químico, ¿no? Por ejemplo, los grupos químicos que están responsables de la formación de color se les llaman cromóforos. Todo el compuesto es el cromógeno. Pero los grupos químicos que específicamente le dan esa característica de tener color a la sustancia se le denominan grupos cromóforos. Por ejemplo, aquí, ¿no?, en esta figura, el cuadrante de color celeste me está indicando que es el cromóforo. Y ese cromóforo puede ser, son los más conocidos cromóforos. Por ejemplo, puede ser un grupo azo, que está constituido por dos átomos de nitrógeno unidos a través de dobles enlaces. Por ejemplo, el tío carbonilo también, el carbón unido con dobles enlaces al azufre, son compuestos o grupos químicos que le van a dar esa característica de color a esa sustancia llamada cromógeno. El grupo nitro, el nitroso, el etileno, el carbinol son ejemplos de grupos cromóferos. También hay algunas sustancias aromáticas como la paraquinona, como pueden observar aquí, o la ortoquinona. Si ustedes se dan cuenta, la característica en común de estos grupos cromóferos es la presencia de estos enlaces
insaturados, ¿no? Dobles enlaces, mira, ¿eh? Dobles enlaces. Entonces los cromóferos en su mayoría tienen esos carbones insaturados, esos enlaces insaturados. Muy bien, entonces vamos a repetir. Toda la sustancia coloreada se denomina cromógeno, pero específicamente los grupos químicos que son responsables de darle esa propiedad de color son los cromóforos, los cromóforos. Ahora, nosotros a este cromógeno, con su respectivo cromóforo, le podemos añadir grupos químicos. Le podemos añadir grupos químicos, por ejemplo, un grupo hidroxilo. Le puedo añadir, por ejemplo, ¿no? Le puedo añadir. Y, y esta acción o este procedimiento de añadir grupos químicos va a hacer que, por ejemplo, se intensifique el color o la tonalidad del color disminuya, dependiendo del grupo químico que nosotros vamos a introducir. Entonces, cuando un grupo químico hace que la luz que absorba varíe de este cromógeno, entonces estamos hablando de los grupos auxocromos. Auxocromos. Y aquí tenemos los principales auxocromos: el hidroxilo, el grupo amino, el carboxilo, por ejemplo, el sulfuro, y otros grupos son grupos químicos que van a hacer variar la tonalidad de color de este cromógeno. Por ejemplo, tenemos aquí al benceno. Mira, el benceno es este anillo bencénico es una sustancia incolora, incolora. Pero si le introducimos a este anillo aromático 3 grupos nitros, este es el caso, mira, ve, lo vamos a introducir 3 grupos nitros, ya el benceno va a presentar color. Acá están los 3 grupos nitros. Basta. 1, 2 y 3. Esos grupos nitros vendrían a ser los cromóforos, porque son los responsables de darle color al benceno. Entonces, todo este compuesto sería el cromógeno, ¿no? El cromógeno. Y los grupos nitros vendrían a ser los cromóforos responsables, grupos químicos responsables de la coloración de este compuesto químico. ¿Eh? Muy bien. Ahora, miren, le vamos a agregar un grupo hidroxilo a este nivel. Acá está. Mira, si más o menos presentaba una coloración amarillo pálido, amarillo pálido, amarillo, un amarillo pálido, tenue, pero cuando le introducimos ese grupo hidroxilo en este carboncito, ¿no? Este compuesto grupo hidroxilo va a actuar como un auxocromo. El color va a variar, ya va a ser un amarillo más intenso, jóvenes, un amarillo más intenso. Amarillo intenso. ¿Está? Jóvenes, ahí entonces tenemos ejemplos de un cromóforo y un auxocromo. ¿Ah? Entonces, el cromógeno es toda la sustancia coloreada, todo el grupo de compuestos químicos que dan color a la solución. Pero el cromóforo es el grupo específico responsable de dar color a esta solución. Y el auxocromo es un grupo químico que podemos introducir para variar la tonalidad del color. Cuando hablamos de tonalidad y color, si hablamos en términos de longitud de onda, entonces va a ser que varíe la longitud de onda, ¿no? Porque un amarillo intenso no absorbe luz como un amarillo más tenue, ¿no? O de repente un naranja, no sé. O de repente aumentamos un grupo químico, no solamente para darle tonalidad al color, sino de repente para variar el color. Entonces también su curva de espectro de absorción va a variar. Entonces, esa es la función del auxocromo. A veces, como vamos a ver también más adelante, en algunas reacciones químicas, introducimos un auxocromo para estabilizar al cromógeno, porque a veces el cromógeno es muy inestable, rápidamente desaparece, se forma el color y en menos de 5 minutos desaparece. Entonces tenemos que agregar un auxocromo para que ese color sea más estable. Entonces también para eso se aplican los auxocromos. Por ejemplo, aquí miren, ¿ve? Lo que le decía, acá tenemos el nitrobenceno de color amarillo pálido. Este es este compuesto de aquí, los cromóforos. Todo es el llamado cromógeno. Muy bien, le agregamos un grupo hidroxilo
Y el color como varía, miren, como varía, de un amarillo pálido a un amarillo más intenso. ¿Ves? La coloración aumenta. Muy bien, el uso de estos cromóferos, a veces no sabemos, pero cuando vemos las reacciones químicas, ustedes dirán, ¿no? Pero si este compuesto ya tiene color, ¿por qué es necesario aumentar un grupo hidroxilo? Lo que pasa es que la introducción de este grupo de hidroxilo estabiliza el color y hace que el color sea más intenso, por lo tanto, la absorción de luz va a ser, su medición va a ser más exacta, ¿ah? Más exacta la medición de la absorbancia de luz en soluciones más coloreadas que una coloración más tenue. Muy bien. Y aquí les quiero mostrar un pequeño poema de Frida Kahlo que le escribe a su esposo, a su gran amor Diego, y en este poemita, este pequeño poema, introduce los términos de auxocromo y cromo. Ahí le dejo para que ustedes le den una lectura. Una poemita bien bonito. Bien, entonces, esta interacción de la luz con nuestras soluciones, donde vamos a medir la concentración de algún constituyente, están basadas en una ley, la llamada ley de Lambert y Beer. Esta ley de Lambert y Beer establece una relación entre la absorbancia, el ancho de la cubeta o la longitud de la cubeta por donde va a pasar la luz, en este caso sería nuestra solución, ¿no? El ancho de la cubeta, la concentración de nuestra solución y un coeficiente llamado el coeficiente de extinción. Puede ser específica o puede ser coeficiente de extinción molar, dependiendo de la concentración que nosotros expresemos. Por ejemplo, si empezamos en molaridad, este coeficiente recibe el nombre de coeficiente de extinción molar. Si, por ejemplo, utilizamos una unidad de concentración porcentual, lo masa volumen, entonces vamos a hablar de un coeficiente de extinción específica, coeficiente de extinción específico. Pero más se utiliza este coeficiente de extinción molar, porque las concentraciones están expresadas en molaridad. ¿Qué quiere decir entonces esta relación o ley de Lambert y Beer? Básicamente nos está diciendo que la absorbancia es directamente proporcional, sobre todo a la concentración de la solución que presenta nuestra muestra o cubeta o nuestra reacción, y también directamente proporcional al ancho de la cubeta, al ancho de la cubeta. Eso es lo que quiere decir esta ley de Lambert y Beer. Entonces, vuelvo a repetir, la absorbancia es directamente proporcional a la concentración de la solución y también directamente proporcional al ancho de la cubeta donde vamos a hacer la lectura en el espectrofotómetro. Muy bien, vamos a ver rápidamente una animación para ya fijar este concepto. A ver, vamos a poner por aquí. A ver. Por ejemplo, acá tengo mi cubeta, es una solución de color rosada. Voy a fijar, mira, el ancho de la cubeta a 1 centímetro. A 1 centímetro, ahí está. El ancho de la cubeta es 1 centímetro. Voy a utilizar una solución de cloruro de cobalto. Y voy a aumentar su concentración de la solución. Voy a aumentar. Primero voy a partir, a ver, de 12 milimolar, ¿no? De 12 milimolar. Le voy a leer la absorción de luz. He escogido una longitud de onda de 549, porque a esta longitud de onda, esta solución absorbe mayor cantidad de luz. Voy a medir su absorbancia. Miren. Voy a traer por aquí la absorbancia. Voy a disparar la luz entonces, la luz monocromática, a una longitud de 549 nanómetros. ¿No? Esta luz de color verde, ¿no? Y me arroja una absorbancia de 0,08. A 12, a 12. Ahora lo voy a llevar al doble de concentración. Lo voy a dejar de transmitir. Acuérdense de ese valor de 0,08. Estamos a 12, ahora lo voy a llevar a 24. El doble. Voy a disparar. Más o menos es el doble, ¿no? 0,08, el doble 0,016, 0,17 redondeado.
Entonces el doble. Ahora lo voy a llevar al triple, 36 milimolar. A ver, voy a disparar la luz, la lámpara, y se triplica la primera longitud o primera absorbancia. Entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces, como aumento la concentración, la absorbancia también sigue ese mismo aumento. Hay una relación directamente proporcional entre la concentración y la absorbancia. A ver, nuevamente, mire, 10 milimolar, 0,08. Voy a duplicar a 20. Está 0,015, que más o menos corresponde al doble. Voy a poner 30. 0,22. Si le aumento a 60, a ver, ahí está, más o menos el doble de 0,030. Eso quiere decir entonces que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración de la solución. Muy bien, ahora voy a mantener, a ver, voy a poner por aquí, a esta concentración constante de la solución de cloruro de cobalto, a 56 milimolar, ¿ya? Y voy a dejar disparar. Lo que voy a variar ahora es el ancho de la cubeta. El ancho de la cubeta. A ver, primero voy a empezar con 1 centímetro. Con 1 centímetro. Voy a disparar. Voy a disparar. Muy bien. Y la absorbancia más o menos me sale 0,40 de absorbancia. 0,40 de absorbancia. Muy bien. Ahora voy a aumentar al doble el ancho de la cubeta. ¿Qué pasa con la absorbancia? Al inicio era 0,40. Debe duplicarse la absorbancia. Se duplica. Entonces aquí también hemos demostrado que el ancho de la cubeta, o el ancho, o la distancia donde la luz va a atravesar nuestra muestra problema, también es proporcional a la absorbancia de la solución. Ahora, ya se ha estandarizado que las cubetas deben tener un ancho de 1 centímetro. Entonces, los espectrofotómetros ya tienen cubetitas solamente de 1 centímetro para que eso sea constante y solamente varíe la variable concentración. Entonces, vamos a poner por aquí. Entonces, jóvenes, hemos visto entonces que el valor de absorbancia es directamente proporcional a la concentración de la solución y también al ancho de la cubeta multiplicado por un coeficiente de distinción molar. ¿Qué cosa es el coeficiente de distinción molar en este caso? En este caso, como le decía, la sustancia está expresada, o la concentración de la sustancia está expresada en molaridad para utilizar este coeficiente de distinción. Es un parámetro que nos va a definir cuán fuertemente una sustancia absorbe luz, cualquier sustancia absorbe luz a una determinada longitud de onda, por unidad de masa o concentración. En este caso, por unidad de molar, ¿no? Por unidad molar. Entonces, este coeficiente nos expresa cuándo o qué cantidad de luz una sustancia absorbe luz a una determinada longitud de onda, por unidad de concentración. Ya, este coeficiente de extinción molar es conocido. Entonces, teniendo ese valor, podemos hallar cualquier concentración. Ahora, muy bien, si tenemos el caso de las absorbancias, por aquí, las coordenadas y la concentración, habíamos dicho que existe una relación lineal. Si la absorbancia da 2 pasitos, la concentración también da 2 pasitos, ¿no? Eso es directamente proporcional. Pero va a llegar un momento, que esa relación de proporcionalidad se pierde. Entonces, en ese momento que esta relación se pierde, ya no se debe hacer la determinación. Seguramente en los insertos, cuando usted lea los insertos para medir algún compuesto bioquímico, ha escuchado de la palabra rango dinámico o de repente linealidad del método. Simplemente se está refiriendo a la zona donde se cumple la ley del Lamberivir, donde se cumple que la concentración tiene una relación directamente proporcional a la absorbancia. ¿Ah? Fuera de ella, ya no se cumple la ley del Lamberivir, se pierde la proporcionalidad.
¿Qué es lo que hacemos en el laboratorio cuando una muestra tiene alta concentración del constituyente y sale por fuera de este rango de linealidad? Por ejemplo, por aquí. ¿Qué hacemos? Hacemos el proceso llamado dilución. Dilución. Diluimos la muestra. Hacemos una dilución de la muestra para que la concentración de la muestrita caiga en esta zona lineal, en esta zona lineal. Y luego multiplicamos por el factor de dilución a la concentración que hemos obtenido, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la dilución? Es un proceso mediante el cual disminuimos la concentración de una solución, agregando mayor cantidad de solvente. No se olviden que dilución se define en química como una relación. Partecitas, partes de la solución inicial, sobre partes de la solución final. Solución final. No se olviden de cómo calcular la dilución. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un tubito de ensayo. Voy a dibujar por aquí el tubito de ensayo. Quiero hacer una dilución de mi muestra. He agregado suerito, que vendría a ser mi solución inicial. Suero. A ver, se me ocurre 100 microlitros. Tengo 100 microlitros de suero. Entonces ese suero sería mi solución inicial. Y le voy a agregar, a ver, el diluyente que más utilizamos en el laboratorio, que es el agua destilada. El agua destilada. Profesor, ¿puede ser solución salina? Sí, también, pero ojo, cuando vas a medir electrolitos no te conviene utilizar solución salina porque estás agregando más sodio. Entonces mejor el agua destilada. Le vamos a agregar 300 microlitros de agua destilada. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la dilución a la que ha sido sometida la muestra? Muy bien, entonces, este suerito, que es la solución inicial, equivale, ¿no? Hemos agregado 100 microlitros, entonces lo ponemos a la solución inicial como si fuera una partecita. Si una partecita equivale a 100 microlitros, 300 microlitros va a ser igual a 3 partes. Y la solución final, en total, entonces tiene 4 partecitas. 4 partecitas. Calculando la dilución, entonces, sería partes de la solución inicial, una partecita, entre partes de la solución final, sería 4 partecitas. Entonces la dilución sería 1 en 4. Y el factor de dilución sería 4. O sea, quiere decir que hemos disminuido 4 veces la concentración del constituyente. 4 veces. Vamos a suponer que después, posterior a la dilución, has hecho la determinación y te ha salido 100 miligramos por decilitro. Pero esa no es la concentración real, porque has hecho una dilución, ¿sí o no? Entonces ahí lo tienes que multiplicar por el factor de dilución, por 4. La concentración real entonces sería 400 miligramos por decilitro. 400 miligramos por decilitro. Muy bien. Entonces, cuando se sale de la linealidad, o se sale de esa zona donde se pierde la proporcionalidad entre la concentración y la absorbancia, hay que hacer dilución de las muestras. Dilución de la muestra y luego multiplicar por el factor de dilución respectivo para obtener la concentración real del constituyente que estamos estudiando. Muy bien. Entonces, jóvenes, hay que aprender bien cómo se realizan las diluciones. La dilución va a depender, ¿no? Va a depender. Por ejemplo, si está muy concentrada, entonces se te podría recomendar una dilución 1 en 5 o 1 en 10, por ejemplo. Lo que ustedes más o menos se van a enfrentar en la práctica clínica
sobre todo cuando aumenta la actividad de las enzimas. Las transaminasas aumentan mucho en enfermedades hepáticas. Entonces ahí a veces se pierde la linealidad, entonces hay que diluir 1 en 10 o 1 en 20. Entonces aumenta grandemente las transaminasas. Ahora, los equipos automatizados, cuando observan o leen absorbancias o ya saben que se le ha pasado la zona de linealidad, hacen automáticamente una respectiva dilución. Si a pesar de esa dilución el equipo encuentra que no se llega a la zona de linealidad, entonces les emite una alarma para que ustedes hagan una dilución de forma manual. De forma manual. ¿Ah? Pero básicamente los equipos automatizados hacen una dilución 1 en 10, 1 en 20. Si sobrepasa todavía eso, entonces usted ya hace una dilución mucho mayor. Muy bien. Entonces, jóvenes, hay que tener presente que esta ley del Lambert-Eaton se cumple hasta cierto valor de absorbancia. Pasado ese valor de absorbancia o concentración de la muestra problema, esta relación de proporcionalidad entre absorbancia y concentración se pierde. ¿Qué más tenemos por aquí? Muy bien. Antes de ingresar ya a las reacciones de punto final, este ha sido un repaso seguramente de otros cursos que han llevado. Quisiera saber si tienen algunas preguntitas. Algunas preguntitas, jóvenes. Alguna consulta que podríamos desarrollar en estos momentos. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda con respecto a este tipo de reacciones? A esto de espectrofotometría. ¿Mm? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Jóvenes, Sí, profesor, todo claro. todo clarito. Ya está, muy bien. Bien, ahora vamos a pasar ya a ver qué cosa es una reacción de punto final y reacciones cinéticas. Bien. Entonces vamos a seguir compartiendo nuestras diapositivas. A ver, está por aquí. Ya, muy bien. A ver. Entonces vamos a hablar ahora de reacciones de punto final y cinética. Básicamente son las reacciones que se utilizan en bioquímica clínica para medir los constituyentes en una muestra problema. Las de punto final y las llamadas cinéticas. Entonces, para cuantificar cualquier mensurando o analito dentro de una muestra problema, utilizamos estos dos tipos de reacciones. La primera, reacciones de punto final. En las reacciones de punto final, la principal característica es que tenemos que esperar hasta que se complemente la reacción. La cantidad total del constituyente o analito que vamos a estudiar se convierte en producto. Entonces, jóvenes, aquí simplemente tenemos un tubo de ensayo, mezclamos nuestra muestra problema con una cierta cantidad de reactivo, esperamos un cierto tiempo para que el reactivo reaccione con nuestro constituyente y hacemos una lectura en el espectro de absorbancia. Básicamente, simplemente el valor de una absorbancia. Y con eso ya podemos determinar la concentración de nuestro constituyente. Este tiempo que vamos a esperar para hacer la lectura corresponde al tiempo en la que nuestro analito reacciona totalmente con el reactivo para formar un producto. Y este producto es el que se va a leer en el espectrofotómetro. La característica de esta reacción es que este producto debe ser equimolar al constituyente que estamos estudiando. Quiere decir, si por ejemplo tenemos 100 moléculas del analito, pasado este tiempo, se va a formar también 100 moléculas del producto. Lo que va a traer consigo, que podríamos afirmar, que el producto es directamente proporcional al constituyente que estamos cuantificando. Directamente proporcional. A eso se le denomina equimolar. ¿Ah? Muy bien. En el segundo tipo de reacciones, las reacciones cinéticas, aquí lo que vamos a medir es más de una absorbancia.
Vamos a seguir la variación de absorbancia con respecto al tiempo. Entonces, en otras palabras, vamos a medir la velocidad del cambio o formación del producto con respecto al tiempo. La denominada reacción cinética. Entonces, cuando hacemos más de dos o más mediciones, se habla de una reacción cinética. ¿Ah? Entonces, cuando hacemos más de una medición, se habla de reacciones cinéticas, porque estamos siguiendo cómo varía la absorbancia con respecto al tiempo. O sea, hay dos tipos de reacciones. Voy a repetir entonces, reacciones de punto final y reacciones cinéticas. Vamos a hablar las reacciones de punto final. Por ejemplo, aquí tenemos el analito que queremos estudiar, el constituyente que queremos estudiar. Le vamos a mezclar a un cierto reactivo. Este reactivo va a reaccionar con nuestro analito y se va a formar un complejo. La condición es que este complejo, ¿no? Este complejo del analito con el reactivo absorba luz. Entonces, este complejo se va a formar a través de un cierto tiempo que tenemos que incubar. Les decía, entonces, que la formación de este producto, Kn, es equimolar a la cantidad del analito presente en nuestra muestra. Ahora, vamos a suponer que te dice, en el inserto dice, incubar a 37 grados centígrados. Entonces incubas en Mayo María y te dice por 10 minutos. Por 10 minutos. Por 10 minutos. Muy bien. Entonces, esperas esos 10 minutos y haces la lectura en el espectrofotómetro. Pero tú sabes, mientras que viertes la solución coloreada a la cubeta o la reacción final o el producto, lo fregas a la cubeta, lo colocas en el espectrofotómetro, ha pasado más de 2 minutos, por lo menos, ¿no? Entonces la lectura tú lo haces no a los 10 minutos exactamente, sino a los 12 minutos. O de repente es bien estricto, ¿no? No, yo tengo que hacer la lectura exactamente a los 10 minutos. Entonces, inclusive haces la reacción dentro del espectrofotómetro, ¿no? Agregas la muestra dentro del espectrofotómetro, la agites de ahí mismo. Lees, se cumple 10 minutos y haces la lectura, ¿no? De repente, otro compañero dice, no pasa nada, lo voy a leer a los 15 minutos. Agrego despacito y no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasará aquí? ¿Habrá alguna variación en la absorbancia? Ojo, suponiendo que este complejo es estable, ¿ah? Suponiendo que es estable, o sea que no va a variar con respecto al tiempo. Pero ¿qué pasa si yo no incubo 10 minutos, 12 minutos o 15 minutos? ¿El valor de la absorbancia será igual o variará? Lo que pasa, jóvenes, que según la definición de reacciones de punto final, el constituyente, este constituyente, ¿no?, va a reaccionar totalmente con el reactivo. Entonces, pasando este tiempo, estamos asegurando que todo el constituyente ha reaccionado con el reactivo. El reactivo está en exceso, ¿ah? Así pase 10, 12 minutos, ya todo el constituyente ha reaccionado. Y si el color es estable, usted puede leer 10, 12 o 15 minutos. Ahora, hay complejos, estos complejos coloreados, que son inestables. Como vamos a ver en unas reacciones, por ejemplo, ya en los 20 minutos, la coloración, ¿no?, deja de tener la misma tonalidad. Entonces, cuando usted lee posterior a esos 20 minutos, ya la absorbancia no va a ser la misma, ¿ah? Pero en esos casos, cuando el complejo coloreado que se ha formado, o el complejo, o el producto que se ha formado, no es estable, ¿ah? Pero lo que quiero que reconozcan aquí es que en las reacciones de punto final, todo el constituyente va a reaccionar con el reactivo. No va a haber constituyente que no reaccione con el reactivo. O sea, el reactivo está en exceso con respecto al constituyente que vamos a determinar su cantidad en la reacción, ¿ah? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las dos características de estas reacciones de punto final? Primero, lo ideal es que estas reacciones se completen en un tiempo relativamente corto. Claro, ¿no? Una incubación de 10 minutos, máximo 20 minutos, ¿no? Porque si no, imagínense, si tenemos varias muestras, vamos a demorar todo el día para hacer, por ejemplo, medir glucosa en 100 muestras, ¿no? Entonces, el tiempo de incubación debe ser
corto. Es la principal condición para estas reacciones de punto final. O sea, en este tiempo relativamente corto estamos asegurando que todo el analito que vamos a determinar reaccione con el reactivo. ¿Ah? Y además dice debe ser estequiométrica. ¿Qué significa esta palabra? Que el producto o las moléculas o el número de moléculas que se van a producir en la reacción deben ser proporcionales a la cantidad de nanalito que se está presente en la muestra problema, ¿no? A eso se llama estequiométricas o también llamadas equimolares, ¿no? Entonces, la concentración del producto o la formación del producto debe ser equimolar a la cantidad del analito que vamos a medir en nuestra muestra problema. Muy bien. Entonces, la segunda característica es que se deja que la reacción continúe, no sé, un tiempo de incubación, hasta que haya reaccionado todo el constituyente presente en la solución. Entonces, en ese caso se ha formado la cantidad máxima de producto. Entonces, el color final de la reacción, el color que se forme, va a reflejar la cantidad del constituyente presente en nuestra muestra problema. La reacción de punto final. Entonces, jóvenes. Ya, entonces, no es lo que dicen algunos especialistas, ¿no? La reacción punto final se tiene que medir exactamente en el tiempo. Sí se debe medir porque ya se ha estandarizado, se ha validado esos métodos a ese tiempo, pero si pasas 1 minuto, 2 minutos, no creo que haya mucha variación. Eso tú lo puedes comprobar incluso cuando hagas tus prácticas. Pero ojo, tienes que recordar que una reacción de punto final, todo el analito, todo el constituyente que vas a determinar va a reaccionar con el reactivo para formar un complejo, un producto que es proporcional a la cantidad del constituyente que vamos a estudiar en una muestra problema. Vamos a ver entonces ejemplos. Este de aquí es de la casa comercial Linear Chemicals. Es un inserto para medir proteínas. Miren, es un método colorimétrico. O sea, quiere decir que la solución final o el producto final va a presentar un color y nos dice que es una reacción de punto final. Vamos a ver si se cumple. Vamos a ver un ratito el fundamento de cómo se determina proteínas con esta casa comercial. Dice, las proteínas presentes en nuestra muestra va a reaccionar con iones cúpricos a pH más de 12, o sea, pH básico, a temperaturas en el rango de 25 a 37 grados centígrados. Ya podemos hacer la reacción en este rango de temperaturas. Y se va a formar un complejo entre las proteínas, que es nuestro analito, con el cobre. Este complejo presenta una coloración que va a absorber luz a 540 nanómetros. 540. Muy bien, hasta ahí todo bien. Me dice, a ver, vamos a ver ahora la técnica. ¿Qué dice? Pipeteamos en tubos rotulados. Vamos a ver la muestra nada más, la muestrita. Dice, pipeteamos 1 mililitro de muestra, perdón, de reactivo de Buret, más 20 microlitros de muestra, ¿no? Mezclamos, mira, incubamos 10 minutos a 37 grados centígrados, ¿no? 10 minutos. O sea, si aplicamos la temperatura de 37, incubamos a 37 y hacemos la lectura correspondiente. Una sola lectura, mira, ve, y aquí te dan la fórmula de cómo calcular la concentración de las proteínas. Se hace solamente una sola lectura. Muy bien. A ver, ¿qué más podemos poner por aquí? Este es un ejemplo de una reacción de punto final, jóvenes. 10 minutos. A ver, nos habla de la estabilidad del color. A ver, de repente en otro ejemplo, vamos a ver de la estabilidad de este complejo coloreado que se ha formado. Solamente nos habla de la estabilidad de los reactivos. Pero igual, estamos viendo aquí, hay una incubación de 10 minutos a 37 y una sola lectura a 540 nanómetros. Hacemos la lectura y a través de una fórmula obtenemos la concentración de nuestra muestra problema. Para eso se usa un estándar, ¿no? Un estándar o un patrón
Y comparando la absorbancia del patrón o el estándar, se puede determinar la concentración de proteínas en nuestra muestra problema. Vamos a ver otro ejemplo por aquí. A ver, aquí tenemos el caso de la albúmina, la casa comercial Biosystem. Dice que es el método de verde de bromocresol. Entonces ya suponemos que también es una reacción coloreada, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ver qué dice por aquí con respecto a el fundamento del método. Dice, la albúmina presente en nuestra muestra va a reaccionar con un colorante que es el verde de bromocresol. En medio ácido, o sea, pH ácido, originando un complejo coloreado que se cuantifica por espectrofotometría. ¿Ves? Entonces, es una solución colorimétrica. ¿Por qué la solución final va a presentar color? Entonces, en este caso, el verde de bromocresol reacciona directamente con la albúmina formando un complejo coloreado. Muy bien. A ver, ¿a qué longitud de onda va a absorber este complejo coloreado? Aquí nos dice 630 nanómetros. Igual, jóvenes, en el caso de la muestra problema, mezclamos 10 microlitros de suerito con 1 mililitro de reactivo, o sea, de verde de bromocresol, sin cuba, mira, 1 minuto a temperatura ambiente. Mira, el tiempo de incubación es más lento. O perdón, es menos tiempo. ¿Por qué es menos tiempo la temperatura de incubación? Porque seguramente la afinidad de este colorante por la albúmina es muy rápida. Entonces rápidamente se va a formar ese complejo coloreado, el cual vamos a determinar en el espectrofotómetro. A ver, ¿qué más? Y mira, hacemos la lectura 630, incubamos 1 minuto a temperatura ambiente y ya podemos hacer nuestros cálculos respectivos. Pero vamos a ver estas dos notas que he querido resaltar. Dice, estos reactivos, nota 1, deben utilizarse en la mayoría de analizadores automáticos. Si lo va a hacer de forma manual, tienes que solicitar información al distribuidor. Dice, la reacción de albúmina con el verde de bromocresol es inmediata, rápido, ¿no? Al minuto ya puede hacer la lectura. Dice, se recomienda, mucho ojo a esto, mire, no demorar las lecturas, ya que otras proteínas pueden reaccionar lentamente con el verde de bromocresol. Ves, este es un motivo de por qué en esta reacción debes de hacer las lecturas inmediatamente después del minuto. Y no debemos dejar pasar más tiempo, porque si no, otras proteínas diferentes a la albúmina pueden reaccionar con el verde de bromocresol y darnos una reacción falsamente elevada, ¿ya? Muy bien, entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Nos están dando que puede haber una interferencia si medimos o dejamos pasar mucho tiempo. Entonces, en este caso hay que tener dicho cuidado. Pero en esta reacción cinética, toda la albúmina en un tiempo muy corto va a reaccionar con este verde de bromocresol. Interesante, entonces, jóvenes, saber reconocer si es una reacción de punto final. Acuérdense, una sola lectura en un tiempo de incubación dado. Muy bien. Ahora, también hay reacciones de punto final, ¿no? Donde se utiliza, por ejemplo, este es el analito que vamos a medir, que está en la muestra problema, imagínense en el suero, pero en el proceso utilizamos enzimas. Entonces, en este caso sería una reacción de punto final enzimático. ¿Por qué? Porque estamos usando, dentro del reactivo hay enzimas para poder transformar este analito en una solución que absorba luz, o que presente color. Muy bien, entonces, en este caso serían las reacciones enzimáticas de punto final. No estamos midiendo, ojo, no se vaya a confundir, no estamos midiendo la actividad de la enzima. Lo que estamos midiendo es la concentración del analito presente en la muestra. Lo que aquí estamos utilizando es una enzima que es parte del reactivo para determinar este constituyente. La enzima en este caso es parte del reactivo. Y finalmente la enzima va a transformar este analito o este constituyente, la va a transformar en una sustancia que absorbe luz. Muy bien, vamos a seguir entonces. Por ejemplo, aquí tenemos la creatinina enzimática. Mírenme, esto es una reacción acoplada y también es colorimétrica, ¿no?
Miren, utiliza las siguientes enzimas, miren. Vamos a poner aquí. Primero, la creatinina aminohidrolasa. Esta creatinina aminohidrolasa lo que hace es, en presencia de agua, va a hidrolizar a la creatinina y lo hidroliza a creatina. Luego una segunda, la misma, ¿no? La misma, no, pero no, es otra enzima, es otra enzimita, en este caso la creatina aminohidrolasa. La anterior era creatinina aminohidrolasa, ahora es la creatina aminohidrolasa. Lo que va a hacer nuevamente, va a hidrolizar la creatina, en este caso en presencia de agua, lo va a hidrolizar en sarcosina y urea. En sarcosina y urea. En una tercera reacción, vamos a emplear otra enzima. Mira, acá vamos a poner enzima 2, enzima 1, y aquí enzima 3. En esta tercera reacción, otra enzima, la sarcosina oxidasa, va a oxidar a la sarcosina en presencia de agua y oxígeno. Se va a formar glicina, que es un aminoácido, formaldehído, un aldehído, y el peróxido de hidrógeno. Y luego, a través de una reacción de Trinder, acuérdense, peróxido de hidrógeno, el cromógeno, el 4-aminoantipirina y la enzima peroxidasa, ¿no? Otra enzimita, E4 aquí. Entonces, ¿qué hace la peroxidasa? Oxida el oxígeno, ¿no? Oxida el oxígeno, perdón, reduce al oxígeno y oxida, y este oxígeno reducido se va a producir la oxidación del cromógeno. Este cromógeno es incoloro, pero cuando está en su forma oxidada va a formar una quinoneimina, que es una solución coloreada, más o menos presenta una coloración rojiza. En este caso, mira, en este caso también, toda la muestra del problema se incuba con este reactivo que contiene las 4 enzimas, y secuencialmente se va dando la reacción. Se va dando la reacción hasta llegar al producto o la formación de este complejo coloreado, que es proporcional a la concentración de creatinina en nuestra muestra. Problema. Entonces igual, se agrega un tubito de ensayo, la muestra, el reactivo que contiene estas 4 enzimas y los otros 4, por ejemplo el cromógeno, para formar esta solución coloreada. Entonces se incuba y se hace una sola lectura. La formación de este color es proporcional a la cantidad de creatinina. Entonces también es una reacción de punto final. Miren, como ven aquí, reacción de punto final. Porque se hace una sola lectura a un tiempo de incubación dado, En esta metodología creo que es 10 minutitos de incubación para que se produzca esta solución coloreada. Toda la creatinina va a reaccionar con la enzima para formar finalmente la quinonimina. Esta quinonimina o quinoneimina, lo mismo, es equimolar a la cantidad de creatinina. Por ejemplo, si en un suero tenemos 100 moléculas de creatinina, esta quinonimina también va a haber 100 moléculas, ¿no? 100 moléculas. Sino que esta quinonimina tiene color, absorbe luz en el espectro visible. Entonces, se hace la lectura a 546 nanómetros, ¿eh? Que es el rango visible, ¿no? Entonces, una solución coloreada. ¿Ya? Esta es una reacción. Miren, si ustedes observan el título de esta inserto, dice creatinina enzimática. Estamos midiendo creatinina, la concentración de creatinina en una muestra, pero en el reactivo tenemos enzimas. No estamos midiendo la actividad de la enzima, sino la cantidad de creatinina. Quiero que tengan eso presente. ¿Ah? Creatinina enzimática. No es que la creatinina sea enzima, no. Lo que estamos midiendo es la cantidad de creatinina en una muestra problema a través o del uso de reactivos que contienen en su composición enzimas. ¿Ah? Enzimas. Muy bien. Vamos a seguir entonces. A ver. Voy aquí. Entonces aquí la creatinina es analito y las enzimas son las que actúan en la reacción. Aquí tenemos otro inserto de la marca Wiener. Es una reacción para medir glucosa. Y nos hablan también de una reacción enzimática. O sea, voy a medir glucosa, yo ya sé, utilizando como reactivo, seguramente el reactivo contiene enzimas. Vamos a ver el fundamento, mira.
la glucosa en presencia de oxígeno y agua, y por acción de la enzima glucosa oxidasa, va a formar ácido glucónico más peróxido de hidrógeno. Uy, ya conozco el peróxido de hidrógeno. Seguramente este peróxido de hidrógeno va a ser enfrentado a una enzima peroxidasa. Ahí está, ¿no? El cual va a hacer que esta peroxidasa reduzca el oxígeno del peróxido de hidrógeno y lo convierte en agua. Y se va a oxidar el cromógeno, que en este caso son estos dos compuestos, el 4-aminofenazona y el 4-hidroxibenzoato, para formar una quinonimina de color rojo que también absorbe luz más o menos a 500, de 505 a 540 nanómetros, ¿no? Acá dice 505 nanómetros. Igual, miren, para el caso de la muestra, agregamos 10 de muestra, 10 microlitros, lo mezclamos con 1 mililitro, homogeneizamos bien, incubamos a 37 grados centígrados, en este caso 25 minutos. Perdón, 5 minutos si es a 37 grados centígrados. Si es a 25 minutos, alargamos el tiempo de incubación o la temperatura la aumentamos de 15 a 25. ¿Ah? De 15 a 25. Entonces, a través de una sola lectura, determinamos la concentración de la glucosa en nuestra muestra, por ejemplo. Entonces, es una reacción de punto final, pero enzimática, porque dentro de los reactivos están presentes las enzimas. En este caso, esta reacción específica, estamos hablando de la glucosa oxidasa, que es una enzima, E1, y la peroxidasa E2. Aquí también, la última reacción es la denominada reacción de Trinder. Acuérdate, hay un sustrato peróxido, hay un cromógeno, está involucrada la enzima peroxidasa y se va a formar una sustancia de color, en este caso, que absorbe luz, una quinonimina de color rojo, ¿no? Entonces, cuando está presente ese sustrato peróxido, además tenemos un cromógeno y además tenemos la enzima peroxidasa, es una reacción llamada Trinder. Trinder, voy a poner por aquí. Reacción de Trinder. Miren, ustedes están viendo que muchas reacciones utilizan este indicador de Trinder, ¿no? Entonces debemos estudiarlo con más detalle. Todo analista debe saber, por ejemplo, cuáles son los interferentes de esta reacción de Trinder. Por ejemplo, la vitamina C es un gran interferente de esta reacción de Trinder. Entonces, tienes que investigar cómo la vitamina C interfiere en esta reacción. O también podrías investigar qué otros cromógenos se podrían utilizar en vez de la 4-aminofenazona y cuál es la quinonimina que se forma. Tantas cosas podemos estudiar de esta reacción. ¿Por qué tenemos que estudiarlo? Porque es un indicador, una reacción indicadora que se utiliza en la cuantificación de muchos constituyentes. Muy bien. Entonces, en conclusión, podríamos decir entonces que las reacciones de punto final son aquellas reacciones que se determinan su absorbancia después de un cierto tiempo de incubación. Una sola lectura en el espectrofotómetro y con eso ya podemos determinar la concentración del constituyente en nuestra muestra problema. Sigamos. Si tienen alguna preguntita, no duden, por favor, en levantar la mano o de repente escribir su pregunta en el chat, por favor. ¿Ya? Para mí es muy importante que ustedes participen, jóvenes. Siguiente, entonces. Nuevamente aquí, ya para fijar bien la idea. Tenemos acá el analito, la enzima va a transformar el analito en una solución coloreada, ¿no? Muy bien. Y esta es la reacción de glucosa que hemos visto hace un momento. Tenemos la glucosa aquí, que es lo que queremos medir en nuestra muestra problema. En presencia de agua y oxígeno, se va a oxidar la glucosa a través de la acción de esta enzimita. La oxidación de la glucosa va a producir una molécula de peróxido de hidrógeno y también ácido glucónico. Pero lo que nos interesa aquí es el peróxido de hidrógeno. ¿Ah? Entonces la peroxidasa viene por aquí y esto lo que va a hacer aquí es oxidar el oxígeno
el oxígeno, perdón, reduce el oxígeno. En este caso, en los peróxidos, el oxígeno está actuando con estado de oxidación de -1 en los peróxidos, ¿no? Y cuando pasa a formar agua, aquí debe haber agua, el oxígeno pasa a su estado de oxidación de -2. Entonces aquí el oxígeno está ganando electrones de -1 a -2, por lo tanto se está reduciendo. Se reduce. Y una reacción de reducción siempre tiene que haber su contraparte, que es la oxidación. ¿Y quién se oxida? El 4-aminofenazona, con este fenol. Cuando se oxidan ambos, se copulan y forman esta solución coloreada, este complejo coloreado, ¿no? Este complejo coloreado. Miren, ve, usted puede reconocer ahí quién es el cromógeno específicamente y los auxocromos. Mira, en el caso, todo este fenol vendría a ser el auxocromo que hace que esta coloración o este complejo coloreado sea más estable, ¿ya? Porque también se podría utilizar solamente la aminofenazona, también da color, pero ellos han agregado este grupo químico para que se una al 4-aminofenazona y forme un complejo más estable, jóvenes, ¿ya? Más estable, ahí está. Qué interesante entonces, joven. No se olviden que esta reacción donde se utiliza, voy a poner aquí nuevamente, donde se utiliza como sustrato el peróxido, la enzima peroxidasa y un cromógeno, la famosa reacción de Trinder, ¿ah? En este caso para hacer la demostración de la cantidad de glucosa en una muestra problema. Muy bien, ahora se puede dar el caso que el analito es la enzima, o sea, quiero medir la concentración o la actividad de la enzima en una muestra problema. En este caso ya no es una reacción enzimática, sino la enzima vendría a ser el analito que voy a medir. No te vayas a confundir, entonces no vayas a decir reacción enzimática. Reacción enzimática es para determinar la concentración de un constituyente diferente a una enzima. Una reacción enzimática está referida a aquellas reacciones que en el reactivo, dentro de la composición del reactivo contiene enzimas. Pero en esta reacción, la enzima es la que vamos a medir. La enzima vendría a ser el analito. La enzima, ¿no? Vamos a medir su concentración o actividad. Cuando hablamos de actividad o concentración, ¿por qué, profesor, en enzimas habla de actividad o concentración? Lo que se mide básicamente es la actividad de la enzima, ¿no? En cuánto tiempo transforma una cierta cantidad de sustrato en producto. Esa es la actividad de la enzima. Eso es lo que se mide. No se mide la cantidad de enzima, porque medir cantidad de enzima en masa es muy costoso. Entonces se mide la actividad. Y se supone que la actividad es directamente proporcional a la cantidad de enzima presente en la muestra. Mayor actividad de la enzima, mayor cantidad de enzima. Menos actividad, menos cantidad de la enzima. ¿Ah? Muy bien, entonces vamos a ver ejemplos donde se utiliza o se pretende medir la actividad o la cantidad de enzima en una muestra problema. Entonces, en este caso, la enzima vendría a ser el analito o el constituyente que vamos a medir. Bien. Ahora, las reacciones de punto final, jóvenes, en la mayoría, ¿no? Cuando nosotros incubamos, va a haber la formación, según el tiempo transcurra, va a haber aumento de la absorbancia. Si nosotros vemos el tiempo de incubación, pasado ese tiempo va a haber formación del producto que absorbe luz. Pero también podemos medir la reacción inversa. O sea, quiere decir que ya tenemos una solución coloreada. Cuando hacemos la reacción, a través del tiempo ese color puede ir disminuyendo. Entonces, en este caso, en el primer caso, el valor de la absorbancia va a aumentar. En el segundo caso, vamos a medir la desaparición de repente del producto. En este caso, la reacción va a ser descendente. Entonces, puede haber reacciones ascendentes o descendentes también dentro de una reacción de punto final. Vuelvo a repetir entonces. Una reacción ascendente son las reacciones en las que a través del tiempo va a ir aumentando el valor de absorbancia, mientras que en las reacciones descendentes el valor de absorbancia disminuye, lo que nos indica la desaparición de algún producto coloreado. Muy bien, se puede dar el caso, aunque no hay muchas metodologías con estas características de desaparición de color, pero vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí
vamos a medir la actividad de una enzima. En este caso, la enzima es la amilasa. Amilasa. Entonces, la amilasa vendría a ser el analito que vamos a medir. Vamos a medir. Dice que es un método colorimétrico. Ah, colorimétrico. Entonces, quiere decir que se va a formar un color. Exactamente. ¿Y cuántas veces voy a medir? Me voy a ver la técnica. Mira, este es el desconocido. Agregamos primero un buffer que contiene también el sustrato. Agregamos muestra, ¿no? Primero hacemos una preincubación de 3 a 5 minutos a 37. Mezclamos. Incubamos nuevamente 7 minutos y medio a 37 grados y luego agregamos agua desionizada y un reactivo de color. Un reactivo de color. Y luego hacemos la lectura a 600 nanómetros, ¿no? Dice, dentro del plazo de 1 hora. Ya ves, aquí miren, ve, aquí el complejo coloreado, es interesante revisar los insertos, mira. Dice, el complejo coloreado, ¿dónde estábamos? Mira, lo puedes hacer la lectura inclusive dentro de 1 hora, lo que nos está demostrando lo que habíamos dicho, ¿no? En las reacciones de punto final, todo el analito que vamos a medir reacciona con los constituyentes del reactivo, ¿no? Entonces aquí es el complejo que se ha formado, coloreado, es estable hasta 1 hora. Entonces podemos medir, ¿no? No podemos pasar el tiempo de incubación, igual podemos hacer la lectura, ¿no? Pero esto al final de la reacción, no aquí, no en las incubaciones intermedias, sino al final de la reacción. Entonces hacemos una sola lectura. Ah, entonces también es una reacción de punto final. En este caso vamos a utilizar la reacción para determinar la actividad de una enzima. Esta no es una reacción enzimática, ojo, no se vayan a confundir. No, es una reacción de punto final para medir la actividad de la enzima amilasa. Muy bien, vamos a hablar acerca del fundamento del método. Mira, ve. Ustedes saben que el sustrato de la amilasa es el almidón, ¿sí? El almidón. Vamos a poner aquí color azulito. No, otro colorcito. Vamos a cambiar de color celeste, ¿ya? El almidón tiene dos formas moleculares. Tiene una forma ramificada, así. Sí, más o menos. Acuérdense que el almidón es un polisacárido de glucosas, ¿no? Glucosas. Tiene una forma ramificada llamado amilosa. 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 ¿Ah? Y tiene otra forma molecular que parece un alfa hélice. Más o menos así. En espiral o espiras, ¿no? Llamada amilopectina. Ambos constituyen el sustrato almidón. Amilopectina. Amilopectina. Muy bien, amilopectina, ¿ya? Entonces el almidón tiene dos formas moleculares, una ramificada y otra de forma helicoidal o formando hélices alfa, ¿no? O espiras también lo llaman. Bien, estas dos formas constituyen el almidón. Ahora, ustedes saben que el almidón, si ustedes le agregan una gotita de yodo, por ejemplo, Lugol, que contiene yodo, se forma una solución de color azul, ¿no? ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Entonces, se va a formar una solución cuando yo lo mezclo con yodo aquí. Si mezclo almidón con yodo, se forma una solución de color azul. Proporcional a la cantidad de almidón. Mayor cantidad de almidón, mayor formación de este color azul, ¿no? Ahí está, azulita. Ahí está, ¿no? Listo. Ahora, ¿cómo es que el yodo convierte este almidón en una solución de color azul? Lo que pasa es que el yodo reacciona específicamente con la amilopectina, no con la amilosa. En estas espiras justo cabe el yodo aquí. El átomo de yodo cabe aquí. En estas espiras. Seguramente ustedes han llevado técnicas histológicas o lo que se llama histoquímica, ¿no? Hay reacciones que no se dan por reacciones químicas, simplemente por afinidad. La llamada metacromacia, por ejemplo, ¿no? Cuando está solo tiene un color, pero cuando se juntan con otros átomos y forman unidades repetitivas, se forma un color
Entonces el yodo ingresa a esas espiras y cuando el yodo ingresa a esas espiras, convierte al milopectina en una solución de color azul, jóvenes, proporcional a la cantidad de almidón en la muestra. Muy bien. Ahora, eso es lo que sucede normalmente, ¿no? Entonces aquí miran el buffer sustrato. El buffer sustrato justamente contiene el almidón. El almidón, que es el sustrato. Lo preincubamos 3 minutos a 5 minutos a 37 grados, luego agregamos la muestra. En la muestra está la milasa, ¿sí o no? ¿No? La milasa está lo que queremos medir. Entonces vamos a poner por aquí, vamos a dibujar a la milasa de color verde. Vamos a dibujarlo como si fuera una tijerita, ¿no? Vamos a poner así. Una tijerita. Ahí está, me salió más o menos. Esta es la milasa. Entonces la milasa, ¿qué hace? Viene y comienza a cortar los enlaces, sobre todo los enlaces alfa 1,4. Comienza a cortar los enlaces 1,4. Entonces, si la milasa está presente, va a destruir esas espiras y ya el yodo no va a poder ingresar a las espiras y se va a formar una coloración azul si es que algunas espiras han sobrevivido, podría decir, a esta ruptura de estos enlaces. Entonces, la concentración o el color azul va a disminuir, ¿sí o no? Ante la presencia de la enzima milasa. Va a disminuir el color azul porque las espiras van a ser destruidas. Si hay mayor cantidad de la enzima milasa, entonces va a haber mayor destrucción de las espiras, entonces el color azul va a ser más tenue. Si hay menos cantidad de enzima, entonces algunas espiras se van a destruir, otras no. Por tanto, la coloración va a presentar una coloración, se puede decir, media, ¿no? De color azul. Muy bien. Entonces, cuando usted lee aquí, usted hace una lectura, mira, aquí utilizas una muestra de referencia, que es la primera sin utilizar, miren, sin utilizar muestra, es como un blanquito. Entonces, lo que es la referencia es este de aquí. Este es el tubo de referencia. Y la muestra problema es donde usted ha agregado enzimas. Entonces, de la diferencia de las absorbancias se calcula la actividad de la enzima amilasa. Entonces, en este caso, la referencia va a presentar una absorbancia mayor porque presenta una tonalidad bien azul, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer una absorbancia de 0,400. Si hay una gran actividad de la enzima, hay una gran proporción de enzima amilasa en nuestra muestra, entonces la absorbancia de repente disminuye a 0,100, ¿no? Entonces, mira, la absorbancia ha disminuido. Ajá, entonces es una reacción descendente. Descendente, jóvenes. Entonces, de la diferencia de estas absorbancias, con la diferencia obtenemos indirectamente la actividad de la enzima amilasa en nuestra muestra. ¿Ya? Entonces también hay reacciones de punto final colorimétricas donde la absorbancia disminuye, tiene una dirección descendente. Muy bien, hasta aquí, jóvenes, no se olviden de que una reacción enzimática es aquella reacción donde se va a medir un constituyente diferente enzima, pero que dentro de la constitución del reactivo presenta enzimas. Ahora, una reacción de punto final también se puede utilizar para medir la actividad de ciertas enzimas, como el caso de este ejemplo, el caso de la amilasa. Es una reacción descendente. Jóvenes, descendente. A ver. Bien. Después entramos a lo que es reacciones cinéticas. Pero antes de continuar, quisiera saber si tienen alguna pregunta con respecto a las reacciones de punto final, jóvenes. Entonces ustedes ya tienen que saber reconocer, ¿no? Si usted le doy un inserto, usted ya debe saber reconocer si se trata de una reacción de punto final. ¿Alguna pregunta con respecto a las reacciones de punto final? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Profesor dice, ¿existen factores que pueden afectar la precisión de los resultados de los métodos de punto final? Sí, sí, como le decía, algunas reacciones, el color final que se produce puede ser inestable, ¿no? Entonces ahí hay que hacer la lectura exactamente en el tiempo que nos recomienda el inserto. Ahora, en el caso que hemos visto de la amilasa, dice que el color que se forma o la reacción
que vamos a leer finalmente, es estable en 1 hora, entonces podemos hacer tranquilamente la medición en el transcurso de ese tiempo. Ahora también, otros factores que pueden intervenir es la temperatura. Los insertos nos dicen, ¿no? De 25 a 37 grados centígrados, pero de repente se nos pasa la mano y lo hacemos a 42 grados, entonces ahí la temperatura va a hacer que varíe la formación del complejo coloreado o del producto final. También hay que tener presente la temperatura. Otro factor que puede interferir las reacciones de punto final, que es muy frecuente en la práctica clínica, es la degradación de los reactivos. A veces no lo guardamos a las temperaturas debidas o de repente lo preparamos y no guardamos en frascos de color caramelo, sobre todo en aquellos compuestos que son inestables a la luz. Entonces, eso va a hacer también que sea un factor que traiga error al momento de medir nuestros constituyentes. ¿Mm? Ahora también hay otros factores ajenos a la reacción, por ejemplo, el uso de los espectrofotómetros. Cuando ya la lámpara está para terminar su tiempo de vida media, no emite las luces correctas, o de repente el selector de longitud de onda no está funcionando bien, nos está seleccionando muy ancho las longitudes de onda, entonces ahí también puede interferir en la prueba. Hay muchos factores que pueden afectar las reacciones del punto final. Los jóvenes tenemos que tener presente también algo que se presenta muy frecuente. A veces contaminamos el reactivo, agregamos o cogemos puntas de los tips de las micropipetas, contaminado con otro reactivo y lo mezclamos, ¿no? Entonces ahí también, jóvenes, puede haber interferencias en la medición de nuestros constituyentes. Entonces hay que utilizar tips limpios, si es nuevo mejor, porque a veces tenemos la costumbre, no tenemos mucho dinero, lavamos los tips y utilizamos esos tips lavaditos, pero si va a lavar tiene que lavarlo bien, ¿no? Jugarlo bastante veces, al finalmente con agua destilada, para sacar los posibles contaminantes. Muy bien, señorita Rosana. ¿Alguna otra pregunta con respecto a las reacciones de punto final? O de repente de espectrofotometría. ¿Ninguna, jóvenes? ¿Todo está claro? Ah, una sola pregunta. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿No tienen alguna duda? Miren en la prueba que hemos dado hace una semana, creo, una semana, ¿no? Aproximadamente el 40% ha salido desaprobado. El 60% está aprobado. Y de ese 60%, la mitad tiene muy buenas notas, ¿no? Estamos yendo, eso es lo que frecuentemente sucede en este curso, ¿ya? Pero conforme pasan las sesiones se va a poner más complicado. Los jóvenes, si tienen alguna duda, no duden en preguntar. No duden en preguntar. Normalmente el desarrollo de estas sesiones lo hago con sus intervenciones de ustedes. Yo les doy un tema y ustedes exponen y discutimos aquí. Pero cuando hacemos ese procedimiento, no llegamos a completar todas las sesiones. Entonces tengo que hablar resumidamente de las sesiones. Entonces, por eso he considerado en este semestre tratar de darle todo lo que se puede para cumplir nuestro sílabo. Pero si siguen sin colaborar, voy a tener que, lamentablemente, darles temas para que ustedes expongan más o menos en una hora de nuestra clase virtual y 1 hora será para dictar la clase. Ya, porque si siguen así, entonces me están obligando a tomar esa decisión. ¿Ya? Depende de ustedes, jóvenes, va a depender de ustedes. Muy bien, voy a seguir compartiendo, voy a hacer 10 minutitos más ya, porque ya se terminó la clase, pero quiero compartir qué sigue. A ver, vamos a ver. Vamos a compartir nuevamente. Muy bien, ya hemos visto las reacciones de punto final. Ahora vamos a ver las reacciones cinéticas. En las reacciones cinéticas, jóvenes, a diferencia de las reacciones de punto final, vamos a medir las absorbancias más de una vez. ¿Por qué medimos las reacciones o las absorbancias en más de una vez? Básicamente porque vamos a vigilar o medir la velocidad del cambio de formación del producto con respecto al tiempo. Entonces, en toda reacción donde se realiza
más de una medición, se habla de reacción cinética. Lo que estamos haciendo con eso es seguir el curso de la reacción por unidad de tiempo. ¿Ah? Muy bien. Muy bien, entonces en las reacciones cinéticas medimos la velocidad de reacción. ¿Y cómo vamos a medir la velocidad de reacción? Mediante la variación de la absorbancia con respecto al tiempo. Tenemos que medir la variación de la absorbancia. ¿Cómo varía la absorbancia entre tiempo y tiempo? Básicamente, cuando se hace una determinación cinética manual, o sea, en nuestro espectrofotómetro manual, no en equipos automatizados, básicamente ese tiempo entre absorbancia y absorbancia debe ser un tiempo de 1 minuto aproximadamente. No, generalmente es 1 minuto. Generalmente, no siempre, ya generalmente. Pero ahora los equipos automatizados miden absorbancia inclusive cada segundo. Entonces eso hace que las lecturas sean más precisas y exactas, jóvenes. ¿Ah? Muy bien, entonces aquí la condición es que se debe medir el curso de la reacción con respecto al tiempo. Hay reacciones cinéticas que solamente se determinan 2 absorbancias, otras 3, inclusive hasta 5 lecturas de absorbancia. Entonces les decía que los equipos automatizados miden mayor cantidad de absorbancias, ¿no? Inclusive han reducido el tiempo a 1 segundo. Entonces ya saben, como si fuera una reacción en tiempo real, van dibujando la curva para saber la concentración del constituyente en estudio. Igual, estas reacciones cinéticas también pueden medirse las absorbancias que van a crecer con el tiempo, pero también hay reacciones donde la absorbancia disminuye con respecto al tiempo. Reacciones cinéticas ascendentes y reacciones cinéticas descendentes, respectivamente. Entonces, lo que vamos a medir en estas reacciones cinéticas es el cambio del valor de absorbancia o la variación de las absorbancias con respecto al tiempo. Esa es la diferencia con respecto a la reacción de punto final. Muy bien. A ver, vamos a trabajar con este de aquí. En este caso vamos a medir la actividad de otra enzima, la enzima lipasa. Tenemos la marca Biosystems. Esa es una lipasa color. O sea, quiere decir que se va a formar, al final de la reacción se va a formar una solución coloreada, que seguramente vamos a leer en el espectrofotómetro. Este color que se forma va a absorber luz con mayor intensidad, 570 nanómetros. Quiere decir entonces que debemos hacer la lectura a esta longitud de onda de 570. ¿Cuál es el fundamento de la reacción? Tenemos este sustrato. Miren, es el éster 1,2-dilauril, el éster glicerol. Ustedes saben que el glicerol es un alcohol trihidroxilado, ¿no? Vamos a poner acá el glicerol. A ver, rápidamente. Es un alcohol, el glicerol es un alcohol trihidroxilado. Y acá sería 2, acá sería un H, acá sería H2. Este es el glicerol, jóvenes. Entonces a ese glicerol le han unido 2 ácidos grasos, el ácido láurico, en el carbono 1 y 2. Aquí, a través de un enlace de éster, se ha unido un ácido graso. Ácido graso por aquí, en este carboncito, ácido graso por aquí. Y en el carbono 3, el ácido glutárico con la metilresorrufina. Aquí, metilresorrufina. También a través de un enlace éster. ¿Ya? Acuérdate que los ácidos grasos tienen grupos carboxilos. Cuando reaccionan con grupos hidroxilos, forman un éster. Enlace éster. Muy bien, entonces la lipasa lo que va a hacer es romper estos enlaces. Sobre todo este de aquí y este de aquí. Ya, los extremos. Rompe esos enlaces éster y va a liberar este metilresorrufina. Este ácido glutárico metilresorrufina. Y por descomposición espontánea, el ácido glutárico se va a separar de la metilresorrufina. Está el ácido glutárico y metilresorrufina. Y este es el complejo que absorbe luz. Este de aquí.
Este absorbe luz a 570. La formación de este color es proporcional a la actividad de la enzimita lipasa. Mayor color, mayor actividad de la enzima lipasa. Menos color, menor actividad de la enzima lipasa. ¿Ya? Ojo, vuelvo a repetir, cuando se determina una enzima en bioquímica clínica, no estamos midiendo la masa, o sea, la cantidad o el peso de la lipasa, en gramos o miligramos o microgramos, no, lo que estamos midiendo es su actividad. Y se supone que la actividad está relacionada a la cantidad de enzima presente en una muestra. ¿Ah? Eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la siguiente clase de cómo determinar la actividad de las enzimas. Muy bien, entonces miren, es una reacción donde se va a formar un complejo coloreado. Muy bien, pero no sabemos si es de punto final o cinética. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a ver el procedimiento. Dice, para calentar los reactivos a 37 grados por unos cuantos minutos. Luego pipeteamos en una cubeta los reactivos, 300 microlitros, perdón, 800 microlitros y 12 microlitros de muestra o calibrador. ¿Ah? Mezclamos, insertamos la cubeta en el instrumento, ponemos en marcha el cronómetro a los 5 minutos. O sea, primero mezclamos esto, esperamos 5 minutos. Después de los 5 minutos vamos a hacer las lecturas. Después de los 5 minutos, este tiempo, antes de los 5 minutos, se llama tiempo de retraso. Tiempo de retraso. Ya lo vamos a ver cuando veamos lo que es el cálculo de la actividad enzimática. Ya, tiempo de retraso. Muy bien, entonces es una preincubación, donde se va a formar el complejo enzima-sustrato. Muy bien, entonces pasa los 5 minutos, agregamos otro reactivo B, 400 microlitros. ¿No? Y luego dejamos pasar 3 minutos y anotamos la absorbancia inicial. O sea que ya hay una absorbancia, pasando los 3 minutos. Luego hacemos nuevas lecturas cada minuto hasta los 3 minutos. Entonces aquí sería absorbancia 2, pasa otro minuto, absorbancia 3, pasa otro minuto, absorbancia 4. Entonces ahí tenemos 4 absorbancias que se tienen que leer. Al inicio pasan los 3 minutos, luego dejamos pasar 1 minuto, otro minuto, hacemos la absorbancia 2 y otro minuto. Ya está, 3 minutos. Y con el valor de estas 4 absorbancias calculamos la concentración de nuestra enzima lipasa. ¿Y cómo, profesor, se hace el cálculo? Ya lo vamos a ver en las clases sucesivas. ¿Ah? Entonces aquí miren la diferencia. Estamos siguiendo el curso de la reacción a través del tiempo con la lectura de 4 absorbancias para el caso de esta casa comercial para medir la actividad de la enzima lipasa. ¿Ah? Esa es una de las diferencias entonces entre una reacción de punto final y una cinética. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna preguntita? Entonces nos vamos a quedar aquí, jóvenes. Como ya saben, por favor, deseo que ustedes participen más en clase. Traigan sus preguntas preparadas, no sé, de repente revisen insertos. Y cualquier duda lo podemos aclarar aquí. De repente no lo podemos aclarar, pero buscando más profundamente bibliografía podemos ya aclarar los puntos sueltos. ¿Ya? Vamos a quedar aquí, jóvenes, porque ya nos estamos pasando de la hora. Entonces quedaría todavía hablar un poquito de las reacciones cinéticas. Culminamos y vamos a entrar a lo que es cómo medir la actividad de las enzimas, cómo determinar esa variación de la absorbancia y cómo traducirlo en un valor de actividad de enzimas. Bien, jóvenes, si no hay preguntas o tienen alguna pregunta. Está, por fin, Pavel nos dice una pregunta. Profesor, una pregunta. ¿Existe alguna ventaja en medir la absorbancia cada segundo si el inserto pide cada minuto? Muy buena pregunta, Pavel. El inserto, cuando nosotros hacemos de forma manual, tenemos que medir cada minuto. Porque medir cada segundo, imagínense, tendríamos que tener un espectrofotómetro especial, ¿no? Que mida la absorbancia cada segundo, o tener el cronómetro y medir rápidamente, pero mientras que vas apuntando, se pasó el otro segundo, se te va a hacer complicado, ¿no? Entonces eso se puede hacer en los equipos automatizados. ¿Cuál es la ventaja de medir en tiempos más cortos? Imagínate que en tiempo real tú vas construyendo tu curvita, ¿no? Vas haciendo en tiempo real. Entonces ya el equipo, ya previamente, antes que tú termines
o haciendo la corrida cada minuto, el equipo ya va a saber más o menos la tendencia. De repente la actividad está muy grande, entonces ya el equipo va a saber que tiene que diluir esas muestras. Además, siguiendo el ritmo de la reacción segundo por segundo, el equipo rápidamente determina si está en la fase de linealidad, donde se cumple la ley de Lambert-Beer. En cambio, tú midiendo uno minuto por minuto, te puedes dar cuenta, pero de repente en un tiempo posterior. En cambio, el equipo ya sabe si se ha salido de la linealidad, ¿no? Entonces, por eso, por muchas otras cosas más, es más recomendable medir cada intervalos de tiempo más cortos, jóvenes. ¿Ya? Pavel, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Entonces, los equipos automatizados ya te miden de esa forma. Ojo que los equipos automatizados que traen sus propios reactivos, ¿no? Te muestran los insertos, pero los insertos no te señalan cómo hacen la medición. Pero tú te puedes dar cuenta cuando revisas las curvas de la reacción para una cierta muestra, vas a ver la gran cantidad de absorbancias que lee el equipo. Inclusive te lo puedes imprimir, ¿no? De repente en la próxima clase les traigo cómo mide los equipos automatizados las absorbancias en estas reacciones cinéticas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿No hay más preguntas? Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, nos vamos a quedar hasta aquí. Queda pendiente hablar un poquito más de reacciones cinéticas. Con eso vamos a complementar para que quede poco emocionante esto de aquí. Y vamos a hablar acerca de cómo determinar la actividad de las enzimas en el laboratorio clínico. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos.